Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase de hoy. ¿Están aprendiendo, hermanos? Qué bueno, me da gusto. Estamos viendo el fundamento de la fe. Hace 8 días vimos los resultados de la naturaleza de la fe. No puedo ver todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, vimos solo algunos y aplicamos algunos puntos. Usted puede seguir estudiándolo y sacar puntos como lo vimos hace 8 días. Vamos a continuar con otro tema dentro de este fundamento de la fe y vamos a poner ¿por qué la fe es fundamental? ¿Por qué la fe es fundamental en la redención? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana sabemos lo que es la redención? Seamos honestos, no pasa nada. O sea, ¿todos desconocemos lo que es la redención? Ok, nada más rápidamente les explico. La redención es una doctrina que encontramos en la Biblia, una de las tantas doctrinas de la salvación. Y esta doctrina de la redención, que en otras palabras tiene que ver con mi salvación, ¿me explico? La redención significa la liberación que obtenemos por Cristo de nuestros pecados. Se las doy así a grandes rasgos, ¿sí? Redención significa la liberación que Cristo nos hace de nuestros pecados por su sacrificio, ¿no? Pregunto ahora sí, a lo mejor ya no conocen de la redención. A ver, ¿cuántos son libres de sus pecados por Cristo? Todos, ¿no? Entonces, esa es la redención. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Trajo redención a nuestra vida, nos liberó de nuestros pecados. Ahora ya no somos más esclavos del pecado, sino somos esclavos de Cristo. Bueno, entonces aquí la fe, dijimos, es fundamental para ¿qué? Nuestra redención. Es decir, la fe es fundamental para que yo pueda ser libre de mis pecados, para que el pecado ya no siga gobernando mi vida. Número 1, vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué es fundamental? Porque es el único conducto o el único medio, cualquiera de las dos cosas, porque la fe es el único conducto o medio que Dios ha determinado para que una persona alcance la salvación. Y vamos a confirmarlo con la escritura, esto que hemos escrito, ¿no? Vamos a confirmar que realmente la fe es el único conducto medio que Dios ha determinado para alcanzar, ¿qué? La salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Ya no voy a tomar más café por el momento porque se me está yendo la voz. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Algunos toman café y se les abre la garganta. Yo tomo café caliente y se me cierra, entonces se antoja con este frillito, ¿no? Ok. Luego imagínense con un mollete, unas semas, un chocolatito, unos chilaquiles con... Digo, ahí verá, si quiere saliendo, me quiere invitar, nos vamos, ¿eh? Ok, ¿ya lo tienen? Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia somos salvos. Quiero que note esto. La primera expresión de este versículo es decirnos cómo es que un ser humano llega a tener la salvación. Es decir, la salvación siempre y toda la vida va a ser por la gracia de Dios. Esto significa que el hombre no puede tener mérito alguno en la salvación. ¿El mérito de quién es? Es completamente de Dios. Pero sí me dice el conducto y el medio para lograrla. Dice ahí, porque por gracia sois salvos, pero luego ¿qué dice? Por medio de la fe. ¿Qué quiere decir? Que si una persona no crece, una persona no pone su confianza en esa gracia salvadora, no puede tener salvación. El medio de la salvación, ¿qué es? La fe.
Y dice, y esto no de vosotros, ahí lo aclara, pues es un don ¿de quién? De Dios. ¿Qué es un don de Dios? ¿La fe o la gracia? A ver, dígame. ¿Qué es un don? Aquí que está diciendo, dice, no de vosotros, pues es un don de Dios. No, la fe no es un don, le voy a decir por qué. Porque si fuera un don aquí que está hablando como un don, entonces podríamos decir nosotros que nosotros no tenemos que responderle a Dios para obtener la salvación. Cuando dice don se está refiriendo por gracia sois salvos, es decir, el centro principal del mensaje me está diciendo que la salvación es por un regalo gratuito de Dios. Ese es un don, el don significa un regalo gratuito. Entonces la salvación es un regalo de Dios, pero el conducto y el medio que Dios quiere que yo pueda obtenerla, la respuesta que yo debo de darle a Dios es que fe, confianza. Confianza en este caso en esa gracia salvadora de Dios. ¿Sí lo comprendemos? Otro texto, Juan 3:15. Se lo digo esto recalcándolo porque más de alguno va a oír por ahí alguna vez que le diga, no, pero es que la fe, Dios te la da y tú no tienes que hacer nada. No, yo tengo que responderle a Dios con la fe. Ahorita vamos a ver algo más. Juan 3:15. ¿Ya lo tiene? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Otra vez, ¿qué me pide Dios para tener vida eterna de acuerdo a este versículo? ¿Qué me está pidiendo? Creer. Ahí está. La respuesta a la pregunta, ¿por qué la fe es fundamental en la redención? Porque Dios nos pide, ¿qué nos pide en primer lugar para la salvación? Fe. Yo quiero aclarar esto para que lo comprendamos, cada uno de nosotros. ¿Qué es lo primero que una persona debe recibir para poder alcanzar la salvación? ¿El qué? Fíjense, qué importante es esto. Entonces, ¿qué es lo primero que escuchamos para poder tener la salvación? Desde el conocimiento tiene que venir. Si no hay conocimiento del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios, pues ¿cómo puedes tener fe si no sabes ni qué? Entonces primero se te debe de anunciar, mira, la palabra de Dios dice que el hombre estaba perdido, pero como el hombre estaba perdido, el hombre necesitaba un Salvador que fuese perfecto, que te representara, y ese Salvador se llama, ¿cómo se llama? Jesucristo. Él fue perfecto, cumplió la ley de Dios, podía representarnos a todos nosotros en la tierra y fue a la cruz. Él vino con esa única misión de ir a la cruz para llevar tus pecados en la cruz. Es el único medio para salvarte. Ya escuchaste el mensaje. ¿Estamos? Y entonces ya vimos un fundamento que no les ha tocado a ustedes. El círculo de la clase va a llegar a que veamos ese fundamento, pero vimos un fundamento importante antes de la fe, que es el arrepentimiento. Fíjese bien, cuando yo escucho el mensaje de Dios, las dos respuestas que el hombre le tiene que dar a Dios son estas dos cosas: arrepentirse y poner su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es nuestra respuesta. Por eso la fe es una respuesta que le damos a Dios al mensaje. ¿Estamos? Bien. 2. Vamos al punto 2 de la respuesta de estas preguntas. La fe es fundamental para la redención. La segunda respuesta es porque la fe es el primer paso para agradar a Dios. ¿Cuál es el primer paso que tú debes dar para agradar a Dios? ¿Cuál es? Confiar, creer. Hebreos 11:6, ahí lo dice. Hebreos 11:6, ¿lo tienen? Porque sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese bien qué importante. La fe es tan importante para la redención porque es el primer paso que yo debo de dar para agradar ¿a quién? A Dios. Yo no voy a poder agradar a Dios si no confío. Yo no voy a poder agradar a Dios si no le creo a Dios, si no pongo mi confianza en Dios. Pero algo muy importante, la fe no es como esa fe que oímos, ¿verdad? Si salimos ahorita, usted y yo les doy una tarea de práctica y les digo, a ver,
Júntense de a 5 personas y cada uno vamos a ir a dar una encuesta por manzana, a preguntar de casa en casa que si la gente cree en Cristo o cree en Dios. ¿Qué respuesta cree que vamos a recibir de cada persona? Van a decir que sí. ¿Verdad que todo el mundo va a decir que sí? Pero la realidad, mis hermanos, la realidad en la vida diaria de la gente, nos vamos a dar cuenta que no es verdad. Porque imagínense, vamos a pensar en un niño. Está incendiándose la casa, él está en la ventana, el papá está abajo, él acaba de llegar de trabajar y recuerda, llega y su casa está incendiándose, el hijo está en la ventana, el humo no deja ver, el papá está abajo y le grita, hijo, aviéntate, yo te cacho en mis brazos, pero el hijo no ve. ¿Qué tiene que hacer el hijo? ¿Qué tiene que hacer? Primero es confiar. Y si confía, ¿qué va a hacer el hijo? Se va a arrojar. Esa es su confianza. Y el papá que le está gritando, seguro lo va a cachar. Bueno, yo estoy poniéndole un ejemplo. Esto es lo mismo. Usted no vio a Jesús en la cruz, ¿verdad que no? Usted no estuvo ahí en el momento que lo crucificaron y en el momento en que Él dio su sangre derramada ahí para salvarle, para perdonar. Usted no estuvo ahí, ¿o sí estuvo? Pero entonces, ¿qué paso le pide Dios para agradar a Dios? Confiar. Pero ese confiar es que usted deposita su vida en las manos de Cristo. Es como arrojarse, aunque usted no lo está viendo. Y Él va a hacer su parte. La suya es confiar. Como ese niño, no ve, pero su parte es arrojarse. Y la parte del Padre la parte de Cristo, mis hermanos, es perdonar nuestros pecados. La parte nuestra es poner nuestra vida en sus manos. ¿Estamos? Bien. Así que esta es la manera en que podemos agradar a Dios, porque le demostramos a Dios, fíjense bien, con la fe, la confianza, le demostramos a Dios que verdaderamente fuimos persuadidos por su palabra, persuadidos por su palabra y confiamos en ella. ¿Se acuerda qué fue lo primero que le dije que usted iba a tener que hacer antes de creer y de arrepentirse? ¿Escuchar qué? El mensaje. Entonces, cuando viene el mensaje, usted se arrepiente, usted confía. ¿Qué está haciendo? Usted está siendo persuadido por ese mensaje y está confiando en ese mensaje, que está ¿dónde está? En la palabra. Bien, tercera pregunta que respondemos. La fe es el fundamento de la redención, es la pregunta, ¿verdad? Porque solo la fe es el único acceso, ya estoy equivocándome ahí, acceso, es el único acceso a la presencia de Dios. Quiero que entienda esto. Usted y yo éramos unos pecadores, y el pecado nos separaba. ¿De quién nos separaba? De Dios. Y así estuvimos, hasta que llegó el mensaje. Nosotros nos dejamos persuadir por ese mensaje, nos arrepentimos, creemos en Dios, confiamos en Dios, y entonces entre las promesas de Dios, la Biblia dice que ahora todos los cristianos, todos los creyentes tienen acceso a la presencia de Dios. Y la fe es un punto importante, es el único medio para entrar a la presencia de Dios. Vaya conmigo a un texto. Dice aquí Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Listos? Dice, justificados pues por la fe. Otra vez me voy a detener porque hay palabras que a veces algunos no las entendemos. Y es bueno entender. ¿O no? ¿Creen ustedes? Ok. Cuando dice justificados pues por la fe, ¿cuántos entienden? Esta es otra
palabra en la Biblia que junto con redención es otra doctrina de la salvación, la justificación. ¿Cuántos saben lo que es la justificación? Cuando dice justificados, ¿alguien sabe o no? Ok, no todos, qué bueno, que sea honesto, ¿no? Pero vamos a entender cuando dice justificados pues por la fe. La fe es un medio no solo para tener acceso a la presencia de Dios, sino que también a través de ella yo tengo salvación. Cuando nosotros decimos que por la fe logramos la salvación, no sé si déjenme anotarles aquí algunas palabras que vamos viendo. Vamos a poner salvación por la fe. El medio que Dios te pidió para tener la salvación es la fe. Pero cuando tú tienes la salvación, entonces una de las cosas que nosotros hablamos es que tuvimos ¿en qué estoy pensando, verdad? Ok, redención. Todo esto es salvación. Esa es la segunda que encontramos ahí. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. La salvación incluye la redención, ¿incluye qué? ¿Y qué quiere decir que yo soy justificado? Justificado significa, justificación significa que Jesús ocupó tu lugar de culpa y Él te otorgó el lugar de inocente que Él tenía. ¿Ahora lo comprendes que tú eres un justificado? Fíjate qué tremendo. Para tu salvación, ¿qué tuvo que hacer Cristo para tu salvación? Ocupar tu lugar. Tú eras el pecador, el que merecía aquel juicio que cayó en la cruz sobre Cristo, era para nosotros, era para ti. Pero al tener fe, el medio, tienes salvación, ¿qué te hizo? Por la fe, te justificó. Justificados pues por la fe. Ahora que yo tengo fe en Jesús, yo tengo que tener esta seguridad. Él ocupó mi lugar de culpa. Él lo hizo. Y Él me presentó delante de Dios. ¿Cómo me presentó delante de Dios? Como un inocente, como un justo. Aunque no lo soy. A lo mejor empiezo en Cristo, empiezo a aprender una vida de justo. ¿Sí? Ok, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, ¿qué quiere decir que tenemos paz para con Dios? Que por el pecado había una enemistad, no podíamos tener relación con Dios, no podíamos entrar a la presencia de Dios, pero Cristo al justificarme, al quitarme de ese lugar de culpa y ponerme en un lugar, presentarme en un lugar como justo por Él, no por nosotros, por Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora nosotros, por Cristo, por medio de la fe, tenemos acceso ¿a quién? A la presencia de Dios. Sigue diciendo ahí, voy a leerlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria ¿de quién? Dios te libera de tus pecados, así es como es. Justificar, me pone en su lugar, redimirme, me libera de mis pecados. Cada enseñanza tiene su parte. Cuando ustedes llegan a intermedio, si usted permanece, si usted quiere aprender en el Señor, cuando llegue a intermedio hay una materia que se llama teología sistemática. Y en teología sistemática le van a enseñar las doctrinas de la salvación. Todas las doctrinas, yo nada más así se las doy no puedo entretenerme mucho en explicarle más a fondo esto porque si no me voy a salir de mi tema, sino por las palabras que encontramos para que usted lo comprenda, nada más. Ok, entonces tenemos acceso, un texto más para comprender que hay acceso a la presencia de Dios, es Hebreos 10, verso 19. Y el medio es la fe, acuérdese. 10, 19 de Hebreos. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice ahí? Así que hermanos, teniendo libertad, dice, ¿qué tenemos? ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, aquí hay palabras que, vuelvo otra vez, hay que entenderlas. Cuando dice para entrar al lugar santísimo,
¿Qué representa este lenguaje aquí cuando entendemos que dice hay libertad para entrar al lugar santísimo? El lenguaje que se nos está diciendo, el lugar santísimo representaba en el Antiguo Testamento el lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Esto quiere decir entonces que ahora, por la sangre de Cristo, por medio de la fe, yo tengo acceso para entrar ¿a quién? A la presencia de Dios. Si tú no tienes comunión con Dios, te la estás perdiendo. Si tú no hablas diariamente con Dios, te la estás perdiendo. Es gratis. De verdad, es gratis. Pero es que ¿cómo puedo conocer a Dios? Habla con Él. A lo mejor tú vas a decir, pero es que no siento que no me contesta. No sientas, porque no es por sentimientos, es por. Abre tu Biblia. Cuando vayas a orar, abre tu Biblia y Dios te va a hablar. Ábrela y comienza a hacerlo, poco a poco, aprende a orar, porque ahora tienes un Padre celestial, un Padre que es el Padre perfecto. A lo mejor tuviste un padre en la tierra que no es perfecto, o una madre que a lo mejor tuvo sus errores, ¿verdad? Algunos a lo mejor tuvieron padres muy buenos o madres muy buenas, y qué bueno, pero no hay un Padre tan perfecto como Dios. Y tenemos que aprender a tener relación con Él. Para eso es la fe. Ok, vamos al siguiente, la última. De contestar la pregunta, que la fe es fundamental para nuestra ¿qué? Redención. Por medio de la fe, también por medio de la fe, y digo es importante para la redención, fundamental, porque por ella, por medio de la fe nos establecemos y perseveramos en la verdad. Nos establecemos y perseveramos ¿en qué? En la verdad. Y aquí voy a aprovechar para lanzar como dicen, una piedrita. Porque fíjense qué importante es la fe. La fe es el medio, dijimos aquí, por el cual yo puedo establecerme y puedo permanecer ¿en qué? Y la verdad, ¿dónde está la verdad? En la palabra. Por ejemplo, esto es como en las escuelas, en cualquier escuela, ¿verdad? Yo cuando mi hijo entró a medicina me acuerdo que me decía, hijo, ¿cuántos estudiantes son? No, somos 130. Y pasó un semestre, hijo, ¿cuántos estudiantes son? Somos 60. Y pasó otro semestre y al tercer semestre, hijo, ¿cuántos son? Somos 25. Bueno, pues ¿sabían que en lo espiritual sucede lo mismo? Hay quienes se establecen, permanecen y continúan. Y la fe es un medio para eso, para su redención. El establecerse en la verdad, en la palabra de Dios, y el permanecer en la palabra de Dios es fundamental de tu redención. Y la fe es importante porque la fe te va a llevar a eso. Yo espero que pasen el primer trimestre y siga así, ¿verdad? Ya veo unas sillas por ahí, a lo mejor por la lluvia, vamos a pensarlo. ¿No? Pero yo entiendo, ojalá, yo quisiera que todos los que estamos aquí lleguemos hasta el final. ¿Por qué? Porque aprendemos y este aprendizaje nos va afirmando cada día más. Ok, vamos a dejar esa pregunta y vamos a entrar a un tema muy importante de esta doctrina de la fe. Este tema se llama ¿cómo la fe trabaja? ¿Cómo la fe trabaja en todas las áreas de nuestra vida? Cuando tratamos la doctrina del arrepentimiento, lo vimos por esa área del arrepentimiento, cómo el arrepentimiento trabajaba y afectaba las áreas de nuestra vida. La fe lo hace igual. Voy a borrar esto, ¿está bien? Para ejemplificar aquí, esto es lo mismo con la fe. Nosotros los seres humanos tenemos que entender que estamos compuestos, todo ser está compuesto de espíritu. El alma la voy a dividir porque el alma es importante. El alma para mí es la parte de la mente
emociones y voluntad. Alma. Aquí en el alma, lógico, está su personalidad, lo que es usted. Esa personalidad que Dios nos ha dado a cada uno. Nunca se repite eso. No hay otro Sergio Dueñas en la tierra, Sergio Dueñas de la Torre. Sí hay un Sergio Dueñas que es arquitecto aquí en Guadalajara y que es un perito que construye, y él es arquitecto y su servidor es ingeniero, ¿verdad? Civil. Pero la diferencia es que él se llama Sergio Dueñas y tiene otro apellido, y yo me llamo Sergio Dueñas de la Torre. O sea, personalidades somos únicos, cada uno somos únicos, Dios nos hizo únicos. Dentro del alma está su personalidad, pero su alma se compone en tres cosas: mente, emociones y voluntad. Cuando yo digo que la fe afecta, la fe va a afectar estas cuatro áreas principalmente, que van a manifestarse. El ser afectado en estas áreas, ¿en qué se va a manifestar? En mi cuerpo. Así que vamos a comenzar con la número 1. No voy a comenzar en el orden como lo tengo aquí, que es el espíritu. Voy a comenzar por la mente. La fe trabaja en nuestra mente. Ya que crea un compromiso con el conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios. Ya que crea un compromiso con el conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir otra vez el orden que les he estado hablando. ¿Qué es lo primero que te llevó antes de tu salvación? ¿Qué escuchaste? El mensaje. Nadie puede llegar a la salvación si primero no escucha el mensaje. ¿Me explico? Pueden llegar a otras cosas. Por ejemplo, imagínense, alguien está enfermo, ya ha probado con todos los médicos, nadie lo puede sanar, y entonces por ahí viene Tachita, y Tachita le dice a la comadre: oye, comadre, mira que hay un señor allá en el tal cerro, ¿verdad? Y él con unas hierbas y con unas agüitas, y va a sanar al compadre, llévalo allá. ¿Y sabe qué hace la comadre? Lo lleva. ¿Pero qué escuchó primero? El mensaje que ya le dio. ¿Y en qué puso su fe? Ahora, ¿ese mensaje le salva? Ella va a probar en lo suyo, en que su esposo está enfermo, y ella quiere que su esposo se sane, y a lo mejor ella va a probar en eso, y en eso pone su fe. Por eso la gente pone su fe en diferentes cosas, ¿se fija? No, que fulano a mí me ha hecho milagros y tal imagen y tal esto y aquello. Y entonces escuchan ese mensaje, lo creen ese mensaje, pero eso no tiene nada que ver con Dios ni nada que ver con su salvación. Absolutamente nada. Lo triste es que cuando la gente escucha el verdadero mensaje del evangelio, que los puede salvar, muchos lo rechazan. No lo creen. No lo reciben. Ahora, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios, la fe, qué hace la fe con nuestra mente? En primer lugar, cuando viene el mensaje, cuando viene el conocimiento de Dios a nosotros, entonces, y si hay fe nosotros, porque le dimos una respuesta de confianza a Dios, esa fe, en primer lugar, va a crear un compromiso en nosotros hacia ese mensaje que escuchamos. En eso afecta mi mente. La fe me empieza a comprometer con el conocimiento de Dios, con su palabra. ¿Lo comprende? Antes no sucedía así. Antes usted escuchaba, antes de recibir a Cristo, usted escuchaba el mensaje de Dios, ¿y qué hacía? Ni lo entendía.
Para empezar, es más, yo me vine en Uber de su casa aquí a la iglesia, yo venía ahorita temprano y venía platicando con el del Uber, le venía compartiendo la palabra, el mensaje de Dios, pero me venía haciendo un montón de preguntas, ¿verdad? Como doy una clase, una materia en el avanzado que se llama apologética, que tiene que ver con la defensa del evangelio, pues yo venía preparado para sus preguntas, así que él viene haciéndome preguntas. No, y a ver, explíqueme, ¿por qué Dios no permitía que los corros antes entraran ahí al templo? ¿Por qué no podían? Y ahí estoy respondiéndole. Y a ver, dígame, ¿por qué en la Biblia dice? Y me empezaba a decir cosas y le decía, no, eso no dice la Biblia, de seguro lo leíste de los libros apócrifos. Ahí sí aparece. Eso que me estás diciendo son los libros apócrifos que no son considerados inspirados por Dios y que la Iglesia Católica los pone en sus Biblias como libros deuterocanónicos. Y entonces le voy respondiendo de tal manera que cuando llegamos aquí ya venía yo llevando lo que se arrepintiera de sus pecados. Sí. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo y entonces va a encontrar una nueva vida para usted. No, y según él me dijo, no, créame que lo voy a buscar para aventarme unas buenas horas Aquí estamos, aquí estoy para servirte el día que tú quieras. Tengo el tiempo, bueno, no tengo todo el tiempo suficiente, si no con gusto te atiendo y estamos a tus órdenes. Pero así es. Cuando hay fe, ¿en qué empieza a afectarme? Y la mente, mis hermanos, comienza a crear un compromiso con la palabra de Dios. Cuando Dios le reveló a Noé de que iba a destruir, fíjense bien cómo es el proceso, todo así es en la Biblia. Dios vio que la maldad de los hombres en Génesis 6 era mucha, cada quien hacía lo que quería, nadie consideraba a Dios, era todo como hoy lo es, hermanos. Así era, igual, de la misma manera. Entonces Dios decidió que iba a destruir a todo ser humano y va a mandar un juicio, pero quiso conservar al ser humano, quiso conservarlo. Y entonces se reveló a un hombre llamado Noé. ¿Y cómo se reveló? ¿Cómo fue la revelación? Pues a través de darle el conocimiento, mandarle el mensaje a Noé en primer lugar. Y cuando Noé recibió el mensaje, ¿qué hizo Noé? Creyó. Y esto lo llevó a que su mente fuese afectada de tal manera que se comprometió con lo que Dios le dijo, con el conocimiento de Dios. Hubo un compromiso. Tanto fue el compromiso que la misma Biblia nos dice que durante 120 años él se dedicó a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que construyera un arca. Esto es lo mismo para nosotros. ¿Sabían que eso tiene una enseñanza para el día de hoy? ¿Sabían o no? Y que se ocupa la fe que afecte nuestras mentes, trabaje en nuestras mentes para que sea lo mismo. ¿Cuál enseñanza sería? Dios nos habla su palabra. Hoy en día nos dice que va a venir un juicio final para todos los hombres. Sí sabía, ¿verdad? Y Él nos dice, prepara el arca en la que te puedas salvar tú y toda tu familia. ¿Y saben quién es el arca? Cristo. Ese es el arca que ahora tú debes de construir en tu vida, en tu casa. Y a lo mejor en la construcción, tú comienzas a construir, ahora te comprometes con Dios y al comprometerte con Dios comienzan a suceder cosas en tu vida. Tú ya no eres igual que los demás, tú ya no haces igual que los demás, ahora tú eres diferente, ahora tú eres otra persona, ya no puedes hacer lo mismo, ya no. Yo se los dije, lo he compartido, yo conocí al Señor a los 18 años, yo estaba estudiando todavía, no terminaba mi carrera, mi padre era ferrocarrilero, él me metió al ferrocarril, yo trabajaba, estudiaba y la vida del ferrocarril, los primeros 3 años yo hacía lo que todos hacían, igual que todos, lo mismo. Pero vino el Señor, me alcanzó, le di una respuesta, me arrepentí, creí en Él y la fe empezó a afectar mi mente, que hubo un compromiso, yo ya no podía hacer lo que hacía. Ya no. Y entonces yo iba a mi trabajo y órale, ven dueñas y éntrale. No, ya no puedo.
Y luego algunos por ahí te van a juzgar y te van a decir, oye, ¿te prohíben eso ahí a donde vas? Sí, ya me la sé. No te dejan hacer esto ahí donde tú vas. Y no se dan cuenta que no es que no me dejen hacer, es que la obra de Dios, por medio de la fe, comienza a crear un compromiso. ¿Dónde? Porque comienzas a entender cuál es la voluntad de Dios y cuál era tu voluntad en la que tú estabas envuelto. Y hay una grande diferencia entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad. ¿Sí o no? Una grande diferencia. Dice Romanos 10, verso 14. A veces quisiera que las horas se hicieran bien largas para alcanzar a explicar más. Verso 14. Anda fallando acá, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios. Romanos 10, 14. Allá los hermanos están rogando es que no se nos vaya acá el... ¿Ya lo tienen? Mire cómo es lo que hemos explicado. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, para creer que está. Sí, se necesita oír. Si nosotros no oímos, no podemos creer. Entonces ahí es lo que hemos hablado. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo quieres que se conviertan en tu casa si no les hablas? Y cuando les hablas, los agarras a bibliazos. Tampoco se trata de eso, ¿no? Uno va aprendiendo poco a poco que no es así. Yo cuando me convertí, imagínense, ¿verdad? Lo primero que hice fue quererle quitar todos los ídolos que tenía mi mamá. Pues ¿cómo cree que se me puso? Mi papá y ella. Y ay, dije, señores, de esto se trata. Pero vas aprendiendo que no es así. ¿Qué va haciendo la fe? Un compromiso en tu mente con la palabra de Dios. Vas aprendiendo que no es así. Te vas dando cuenta que para creer tienen que oír el mensaje, pero también ese mensaje tiene que ir acorde con tu testimonio. ¿Cómo vives? ¿Lo entendemos? Que hay muchos que les da por tumbar monos, pero nunca los tumban de su corazón. Tenemos que aprender que el mensaje tiene que hacer efecto en nuestra vida para que haga efecto en los demás. Así que este es el proceso. Hay muchas personas que oyen la palabra de Dios, pero no llegan a creer en ella. Hay mucha gente que escucha el mensaje de Dios y déjame enseñarte aquí algo que afecta nuestras mentes, porque esto es muy importante. Los reformadores, cuando hubo esa reforma en el siglo XV y XVI, tuvieron que definir la fe, porque muchos estaban diciendo que eran creyentes, pero su forma de pensar y su forma de vivir no era de acuerdo a la enseñanza del Evangelio. Entonces ellos tuvieron que definir la fe en tres partes latinas, ¿no? Por un lado, ellos definieron la fe. ¿Puedo borrar esto? Ya lo anotaron, ¿no? Ellos tuvieron que definir, número uno, la fe en una palabra latina que es notitia. Y esto significa, en primer lugar, recibir el conocimiento. Eso no es fe. Sí lo saben, ¿verdad? Alguien puede recibir el conocimiento, el mensaje, pero no significa que por eso tiene fe. Entonces, el segundo paso, ellos definieron en latín, déjenme ver esta palabra aquí, assensus, que tiene que ver con el asentimiento en la mente. Esto quiere decir que tú aceptas el conocimiento de parte de Dios. Vuelvo a decir, fíjense bien, vuelvo a decir aquí, ¿esto es fe? No, porque alguien puede recibir el conocimiento de parte de Dios. Alguien puede
aquí aceptas, es aceptar, bueno, está bien, aceptar el conocimiento de parte de Dios, que viene de parte de Dios. ¿Alguien puede aceptar? Yo conozco mucha gente que acepta que lo que viene en la Biblia, que lo que escucha de la Biblia es el conocimiento que viene de parte de Dios, lo aceptan, pero hasta ahí no es fe. ¿Por qué? Porque todavía ahí se tiene que llegar a una tercera etapa, que es fiducia en latín. Y fiducia en latín significa confianza total en el conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Sí lo entiende? Confianza total en el conocimiento de Dios, que se traduce en obediencia. Ahí es fe. ¿Sí? ¿Me hago a un lado? Fiducia es confianza total en el conocimiento y se traduce, ¿en qué se traduce? Por eso yo siempre he dicho, tú no puedes separar fe de obediencia. La fe va unida a la obediencia. Si yo confío en lo que Dios dice en su palabra, entonces lo hago, lo obedezco. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso la fe afecta en primer lugar. ¿Qué afecta en primer lugar, dijimos? La mente. Vamos al segundo, porque si no ahí nos vamos a quedar. ¿Puedo borrar o no? Ok, todavía no. Está bien. Número dos, porque el tiempo se nos va y número dos, la fe también debe afectar nuestras emociones. Es decir, no solamente nuestra mente. No solo nuestra mente creando un compromiso con la palabra de Dios, sino que también debe de afectar, ¿qué debe de afectar la fe? Nuestras emociones. De tal manera, mis hermanos, de tal forma, fíjense cómo empieza a afectar nuestras emociones, de tal forma que somos movidos a desear conocer la verdad. ¿Qué hace la fe? Provoca, fíjense cómo afecta nuestras emociones. Hay un deseo por conocer la verdad. Esos son los primeros pasos. Un deseo por conocer la verdad. Yo me acuerdo cuando yo no conocía al Señor Jesucristo, para nada había un deseo de leer la Biblia. Mucho menos un deseo para agradar a Dios. Mucho menos un deseo para dejar de hacer cosas que hacía. Pero en cambio, cuando tú llegas otra vez al conocimiento de Dios, has creído en Jesús, la fe comienza a afectar tus emociones. Y en primer lugar, ¿qué hace esta fe en las emociones? Nos lleva a desear conocer la verdad de Dios. Deseamos conocer la verdad. Y este desear significa anhelamos, amamos el estudio de la verdad, de la palabra. Hay hambre por la palabra. Algo sucedió, mire, por ejemplo, cuando yo conocí al Señor, en aquel entonces éramos varios jóvenes, casi todos de la misma edad. Y había un deseo por conocer la verdad, había un deseo por saber de Dios. Y esto no era un producto de nosotros, era un producto de parte de Dios por medio de la fe. La fe que estaba afectando no solo nuestras mentes en un compromiso, sino estaba afectando también nuestras emociones. Y imagínense, en mi caso muy particular, era tan grande el deseo que yo me volví loco comprando, no se imagina, todos los libros que tengo, todos los que tengo, gracias a Dios, los compré antes de casarme. Porque había un deseo por la palabra, por conocer la verdad. Ese era el deseo que había. Yo quiero conocerte, y a lo mejor entre todos los libros que compré hoy digo, ¿y para qué compré este libro? Por ejemplo, hay un libro bien raro, ¿verdad? De un hombre que fue el que metió el positivismo en la iglesia cristiana llamado Robert Schuller, y compré un libro que se llama
¿Positivismo o negativismo? Nunca lo leí, ahí lo tengo, pero ¿saben qué? Ahora me sirve como un documental para esas enseñanzas que han dañado la iglesia. Pero hay un deseo, un hambre por conocer de Dios, por saber de Dios. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:2, mire cómo nos dice aquí la escritura. Si somos recién nacidos, ¿cómo debe de estar nuestra vida? Vean lo que dice ahí. ¿Lo tienen? 1 de Pedro 2:2. Me dijeron que ahora nos íbamos a ir a la 1. No se crean, no. Tenemos que hacer esto. Yo entiendo, pero vamos a leer. ¿Ya tienen 1 de Pedro 2:2? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo es un niño recién nacido? No me diga que no sabe. ¿Cuántos son nomás? ¿Cómo está el bebé cuando tiene hambre? ¿Cómo le pide? Ya, a ver, que te desesperas, ¿verdad? Ya, ahí voy. Pues no te entiende, pero ese es su lenguaje. O sea, no te entiende. Ahí voy, ya, le estoy calentando y te tardaste un poquito porque sabes a qué horas, pero te tardaste y el niño moviendo la boca, y cuando ya le tienes el biberonzote, algunos le compraron unos biberones gigantes, se lo dan al bebé. ¿Sí o no? Yo me acuerdo cuando mi primer hijo, pues uno comete errores y no quería comer, pero no nos dábamos cuenta que no le caía la leche normal, tuvimos que darle leche de soya después que lo supimos. Pero no comía, y una vez mi esposa se fue a comprar algo y yo dije, ahorita va a ver si no se lo come. Y estaba bebé recién nacido, tendría unos 5 meses, y ahí voy a hacerle un licuado de plátano con nuez y leche, y no hombre, se lo devoró todo. Yo dije, ahí está, que no quería, ahorita que venga mi esposa. Llegó mi esposa y le dije, mira mi amor, ¿qué hiciste? No, pues se lo acabó todo, así es como quiere su leche. No hombre, hermanos, qué error cometí para que después hiciera el pobre niño. No, ya me iba con mi esposa. Pero ¿cómo desea el niño la leche? Así tú debes de desear la palabra de Dios. De la misma manera, debes llorar para que te la den a gritos. Hambre por la palabra de Dios. ¿Así tienes tu hambre por la palabra de Dios? Bueno, la fe en eso debe verse afectar nuestras emociones en esa manera. Si mis emociones están inclinadas hacia eso, tú puedes decir, la fe está haciendo una obra en mí. La fe en mi Señor y en su palabra. Amén. Hermanos, vamos a seguir adelante. Así que vaya a su actividad y aplique esto que hemos aprendido de la fe. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho y lo veo en la próxima. Y mañana aquí lo esperan porque hay otras 2 clases.